Hola, en este caso presentamos la actividad número 9, análisis de caso de dolo, para la materia Legislación en Salud impartida por la doctora Gabriela Hernández Alba. Somos alumnos de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro y nuestros nombres son Fátima Lucía Torres Dena, Fernanda Abigail Infante Esquivel, Jorge Eduardo Trejo Rojo, Luz Karina Aguilar Soria, Nadia Pérez Zamorano y Norma Sofía Hernández Alcántara. Esperamos que el análisis de este caso sea de su agrado. Después de que se haya acusado de supuesto homicidio doloso al doctor Luis M. por la muerte de un niño de 3 años por una presunta negligencia médica, médicos y profesionales del sector de la salud salieron a las calles a protestar. Se juntaron alrededor de 70 ciudades para protestar y esta es una acusación que ya no puede seguir pasando debido a que el proceso legal que esto conlleva es bastante grave. Ciudades como por ejemplo la Ciudad de México, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Guadalajara y Hermosillo se juntaron para protestar a favor del doctor Luis M. Además, se solicita que quien investigue el caso sean peritos especialistas en medicina para que sea de una forma limpia y transparente. A continuación, pasamos a la explicación del caso de dolo. Primeramente, el dolo es la voluntad deliberada de cometer un acto sabiendo que se va a producir un resultado lesivo sobre otra persona. También, actuar con dolo es cuando se opta por omitir una acción de forma consciente, sabiendo que al no realizarla, esta acción puede perjudicar a otra persona. Primero tenemos que el 27 de noviembre de 2017, el menor Edward L. llegó a una clínica particular en la capital de Oaxaca para ser operado del brazo izquierdo, y horas más tarde falleció, al parecer por una reacción alérgica a la anestesia. Se alega en este caso que el doctor Luis M. no tomó las medidas de precaución necesarias para evitar la muerte del menor. La fiscalía alega que el doctor Luis M. debió de haber tenido en cuenta que en el hospital donde labora no había ninguna unidad de cuidados intensivos. Tristemente, el 90% de los hospitales en México no tienen terapia intensiva y el 100% prácticamente de los hospitales públicos no tienen lo necesario para trabajar aun cuando tienen una unidad de cuidados intensivos. Por lo que muchos médicos alegan que la intención del médico no era que el niño muriera, sino que se recuperara. Por otro lado, otros alegan que el doctor debió de haber hecho los laboratorios necesarios o los estudios necesarios para poder confirmar que el niño no era alérgico a nada, incluidos la anestesia. Vamos a explicar ahora los artículos del Código Civil Federal involucrados. Revisando y analizando el caso que acabamos de ver, eh, encontramos que en el artículo 993 del Código Civil se dice lo siguiente: si el usufructo comprendiera cosas que se deterioran por el uso, el usufractuario tendrá el derecho a servirse de ellas, empleándolas según su destino y no estará obligado a restituirlas al concluir el usufructo, sino que el estado en el que se encuentre, pero tiene la obligación de indemnizar al propietario del deterioro que hubiese sufrido de dolo o de negligencia. Esto dando a entender que la responsabilidad penal puede ser dolosa o culposa, pero la primera es necesaria una intención del autor para conseguir un determinado fin. Entonces, en este caso, el dolo exige al médico tratante, en este caso, y al anestesiólogo, pues conciencia y conocimiento de lo que estaban haciendo, así como la voluntad de obtener el resultado que esperaban. Siguiendo con lo mismo, según el artículo 2615, que preste servicios profesionales solo responsable hacia las personas a quienes sirve, en este caso el joven paciente, por negligencia, imprudencia o dolo, en este caso sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Además, el artículo 228 dice: los profesionistas, artistas, técnicos y auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre el ejercicio profesional. En este caso, en primera instancia, además de sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o en definitiva en caso de reincidencia. Y en segundo caso, estos estarán obligados a la reparación de 1 año por sus actos propios y por los de sus auxiliares cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Ahora vamos a platicar sobre los artículos del Código Penal Federal que están involucrados en este caso. Artículo 9. Obra dolosamente el que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría. Es decir,
No se previeron las acciones que ocasionaron el delito. En este caso no se previeron los efectos secundarios que iban a ocasionar la anestesia en este menor y uno de esos efectos secundarios era justamente la muerte. Artículo 11 bis a tercero. Se podrán imponer consecuencias jurídicas cuando se haya cometido un delito contra la salud previsto en los artículos 194 y 195 párrafo primero, tal cual este artículo nos habla de cuando se comete un delito en contra de la salud, lo cual sí sucede en este caso. Es un caso directo de delito contra la salud de este menor involucrado. ¿Cuál es el delito? El homicidio. Artículo 40. Se podrán decomisar bienes involucrados en el delito. Este artículo es así como dice tal cual. Y en este caso, ¿qué se podría decomisar? Por ejemplo, la anestesia o algunos otros instrumentos y o medicamentos que hubieran estado involucrados en el caso y más precisamente en la muerte de este menor. Artículo 52. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes para cada delito. Entonces, las penalizaciones que va a recibir este médico lo va a decidir totalmente el juez en cuestión de acuerdo con todo el contexto que obviamente tomará en cuenta. Pero sí, las penas son determinadas por este juez del caso. Artículo 60. En casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas asignadas por la ley. Además, podría suspenderse hasta 3 años el derecho para ejercer la profesión. Entonces, este artículo 60 nos habla de qué cantidad específica de penas se pueden asignar cuando es un delito culposo. Y aquí nos dice hasta la cuarta parte y también nos dice que sí se le puede privar a un profesionista de ejercer su profesión. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hubo un homicidio culposo por parte de este médico. Entonces, se van a aplicar la cuarta parte de las penas, según lo que dice esta ley, y además a este médico se le podría prohibir hasta 3 años el derecho de ejercer su profesión como médico. Artículo 225, fracción octava. Es delito contra la justicia cometido por un servidor público retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de la justicia. Entonces nos habla de un delito contra la justicia por acciones negligentes, torpes, retardadas o maliciosas. En este caso el médico pues está cometiendo un acto malicioso al administrar irresponsablemente la anestesia a este menor de edad, entonces se está violentando por esa razón este artículo. Artículo 228. Delito en el ejercicio de la profesión y sin perjuicio de las prevenciones obtenidas en la Ley General de Salud. Este artículo a lo que nos hace referencia es que a las personas involucradas en el delito médico se les pueden aplicar distintos tipos de penalizaciones. Las penalizaciones que dictamina el Código Penal Federal y las que se dictaminan por la Ley General de Salud son independientes las penas. Por eso aquí dice que se cometió un delito de profesión que va a tener consecuencias de 2 tipos, las que dictamina este código y las de la Ley General de Salud, que son independientes de este código. Artículo 302. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Es muy literal este artículo y es justamente un caso de homicidio, en donde el médico priva de la vida a un menor de edad. Artículo 303. Es homicidio cuando la muerte se debe a alteraciones causadas por la lesión y esto se dictamina en la autopsia. Entonces, si se logra comprobar que las acciones de este médico fueron las que ocasionaron la muerte, como a través de esta autopsia, entonces sí se estaría cumpliendo homicidio. Artículo 304. Es homicidio si se verifica lo establecido en el artículo 303, aunque se pruebe que la lesión no habría sido mortal en otra persona. Entonces, aunque se comprobara que en otro menor de edad la administración de esta anestesia no hubiera sido mortal, si la autopsia determinó que esta administración de anestesia fue la causa de la muerte, se sigue dictaminando como homicidio, aunque los médicos o las otras personas en defensa argumenten que en otros menores de edades, con otras condiciones, no se hubieran producido los mismos efectos. Sería irrelevante. Artículo 305. No se tendrá como mortal una lesión que causó la muerte cuando la muerte es resultado de una causa anterior a la lesión. Entonces, tal cual, si se lograra determinar que la muerte de este menor de edad fue por las condiciones previas que ya tenía este paciente antes de que se le administrara la anestesia, entonces podría no contar como homicidio.
Pero nuevamente, si esto no sucede y se determina por la autopsia que sí fue la causa de la muerte la anestesia, entonces estaríamos ante un caso de homicidio culposo. Ahora continuamos con el análisis de los impactos. Primeramente los familiares. La muerte de un ser querido y ahora más hablando de un hijo resulta en un impacto intenso y fuerte en los padres y hermanos y también en el resto de la familia. Además, deben de llevar el proceso de duelo por la muerte del pequeño. Tendrán que hacer todo el papel del proceso para demandar al médico, que también resultó en ser algo agotante para ellos. Por otro lado, también todo el proceso para un velorio y entierro del niño, que lleva a un desgaste emocional y físico. Ahora hablando de impactos psicológicos, tenemos que los familiares reciben un impacto emocional donde involucra tanto la frustración, la tristeza, confusión por lo que acaba de suceder, el no comprender, desconectarse con la realidad, con el hecho de que su hijo haya fallecido por una cirugía que supuestamente no era riesgosa. También pueden sentir la culpa, ansiedad e impotencia y anhelo de estar con el pequeño. No confiarán en el servicio médico, principalmente en el traumatólogo que operó a su hijo. No confiarán en las cirugías o incluso su creencia en la medicina se verá afectada. El médico, por su parte, tuvo que sobrellevar todo el proceso de la demanda y varios compañeros médicos se encontraron indignados ante tal acusación de que se creyera que el doctor Luis Alberto Pérez Méndez no hizo todo lo posible, cuando desde que uno es estudiante de medicina sabe que toda su vida es para salvar la vida de los demás. Análisis de impactos. En los económicos, el impacto está en todos los recursos que se deben usar para llevar a cabo la investigación necesaria para saber qué pasó y cómo proceder. Además, el caso también refleja la falta de recursos económicos destinados a los diferentes hospitales en el país y las consecuencias que esto puede conllevar, junto con las decisiones médicas en la atención que reciben los pacientes. En los impactos sociales, el caso refleja el impacto que puede tener en la sociedad el que las personas lleguen a un lugar donde por culpa de las decisiones médicas o por la falta de recursos reciban una mala atención médica que les afecte su salud y que puedan hasta morir. También muestra la realidad de la sociedad en la que muchas veces no se le da la importancia que debería de ser al sector salud, como lo es la falta de recursos en los hospitales. Y como conclusiones tenemos las siguientes. Primero, es claro que estamos ante un caso de dolo, porque como vimos, el médico administra anestesia a este menor de edad y según los informes esto fue lo que le ocasionó la muerte culposa y es por esto que es un caso de dolo médico. Claramente se tendría que investigar este caso más a fondo para determinar si se cumplen las condiciones de homicidio, como ya lo vimos, pero en este caso si sí se cumplen sería un caso de dolo. También nuestra segunda conclusión es que las acciones poco preventivas también conllevan a grandes delitos. Es bien sabido que en ocasiones los médicos cometen delitos por acciones que hicieron, pero también es importante, como ya vimos, tomar en cuenta que también lo que no hacemos tiene grandes y graves consecuencias. En este caso, ¿qué es lo que el médico no hizo? Pues prevenir los efectos secundarios de la anestesia. Como dice aquí, si el médico hubiera prevenido los efectos nocivos que iba a tener la anestesia en el menor, probablemente no hubiera fallecido. Entonces nos sirve de reflexión para también tener cuidado con las acciones que no estamos previniendo. Y por último, concluimos que los casos médicos repercuten en distintos códigos y esferas humanas. ¿A qué nos referimos? A que es importante que como médicos tengamos en cuenta que los delitos que cometamos no solamente nos van a afectar en cuestión de nuestra máxima ley, que sería la Ley General de la Salud, sino también tendremos repercusiones legales en otros códigos, como lo hemos estado pudiendo ver, como son el Código Penal Federal y el Código Civil Federal. Ese es un punto importante a considerar por parte de los médicos. Y además dice que van a haber repercusiones en las esferas humanas. Entonces tenemos que tener muy en consideración que no solamente salen afectados los médicos en este tipo de acciones, sino también los familiares o seres queridos de las personas, de los pacientes que se vieron involucrados. Entonces son casos serios y que hay que tener muy en cuenta tanto como médicos como seres humanos en cuanto a las consecuencias que pueden desencadenar nuestros actos.
y en este caso actos de dolo médico.